Buenas noches, queridos amigos de la revista Unidad Parlamentaria. Soy Francisco José Dije Pacheco y les quería hacer un comentario sobre el último artículo que he escrito en esta revista titulado La indolente España del siglo XXI. ¿De acuerdo? Esto es una copia que yo he sacado impresa porque la revista es digital y la pueden encontrar en internet simplemente poniendo en la barra de Google Revista Unidad Parlamentaria. Ahí ya sale la página web de la revista y ahí pueden encontrar el artículo si lo quieren leer. De todas formas, les voy a hacer algunos comentarios. En este artículo trato un poco los males de la España de los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que estamos atravesando pues un momento bastante delicado, de los peores en la historia de España, ¿no? Tenemos una corrupción cabalgante, tenemos a un presidente que no, a pesar de la mala gestión que ha hecho desde mi punto de vista, y de la España tan desastrosa que ha logrado conseguir, pues sigue en el poder y no hay forma de que adelante las elecciones ni tome ninguna medida de sentido común, ¿no? Ante la desesperada situación en la que está España. Parece que no, pero alguien me dijo el otro día, pero si las calles están puestas. Las calles están puestas, pero de momento están puestas, ¿no? Porque están puestas con alfileres. España tiene una deuda pública increíble, cabalgante, ¿no? Que es monstruosa, es alucinante, da miedo decir los números porque es que es estratosférica la deuda que tiene España, y eso es una forma de vender el país a las potencias extranjeras que nos están financiando, de acuerdo a nuestros acreedores, ¿no? Porque si España ese dinero no lo devuelve, que no lo va a devolver en metálico, pues va a tener que hacer lo que le digan estas potencias, que es principalmente la Unión Europea, ¿de acuerdo? La Unión Europea es una realidad pues que no está muy segura, la verdad, ¿eh? Se supone que en el futuro seremos una sola nación y no habrá fronteras y habrá un solo gobierno para todos, se supone, pero de momento eso dista bastante de la realidad, ¿no? Somos un ente supranacional de estados, que estamos ahí en una asociación, pero que no se sabe lo que va a durar o si va a durar o qué va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ante eso, España lo que ha hecho es hipotecarse completamente y se ha vendido a la Unión Europea mediante esa deuda y la anterior que tenía, que también creo que se la han condonado a España. Y al condonársela, eso no significa que esa deuda ya no esté ahí y se haya esfumado. No, no, no. España está pagando esa deuda de otras maneras. Como digo, pues está cediendo soberanía, ¿no? Y haciendo lo que nos dicen las potencias europeas, ¿no? Lo que a ellos les interesa tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Eso es una forma de perder soberanía y de venderse a las potencias acreedoras, ¿no? Entonces, pues pero ya no solamente eso, sino que España ha conseguido cotas, vamos, alucinantemente altas en algunos índices, como por ejemplo la prostitución. Somos los primeros en prostitución de Europa, ¿no? Y en algunas otras cosas, por ejemplo, en paro laboral. Somos el paro laboral más abultado que hay en Occidente, ¿no? Es increíble, ¿no? Que en un país desarrollado como España podamos tener el paro que tenemos, ¿no? El paro laboral que tenemos, ¿no? Y luego, pues, hay algún otro dato que es también así estremecedor, ¿no? Pues la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Pues la violencia de género, España es un líder en violencia de género. Además, no sabemos realmente los casos de violencia de género que hay, porque se declaran algunos, pero no se declaran todos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, tenemos un país donde vivir es duro para mucha gente, para mucha gente, ¿no? Hay algunos que todo esto les pasa desapercibido, tienen esa suerte, pero hay muchos otros que viven condenados bajo esta losa del paro, de la esclavitud, ¿no? Viven esclavizados porque viven prostituyéndose, viven agredidos por sus cónyuges o por otras personas, ¿no? Que les agreden. Entonces, pues, es lo que tenemos, ¿no? Y todo esto lo ha conseguido el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón desde que está en el poder. Porque anteriormente esta realidad no es que fuera, no es que no existiera, es que no, pero es que se ha agravado desde que está este señor. No ha venido a hacerse más pequeña o a retroceder, sino que se ha agravado, ¿no? Este señor dice que España avanza, pero avanza hacia el precipicio con él. Entonces, pues, tenemos esta realidad y yo veo ante esta realidad, pues veo a la gente bastante relajada y bastante conforme. Parece que están conformes, ¿no? Están esperando a que lleguen las elecciones para votar, pero
En realidad lo que debemos es ser más exigentes con los políticos, con todos, ¿eh? No estoy hablando solamente de Pedro Sánchez Pérez Gaztejón, sino con todos. Los españoles debemos ser más exigentes porque al ser exigentes obligamos a los partidos a proponer candidatos realmente que sirvan al país, ¿no? Y a la política española que nos interesa a todos, ¿no? Entonces, pues, esta es la realidad que existe, un pueblo español que está bastante relajado, bastante acomodado, bastante ahí pues tirado a la Bartola, digamos, ¿no? Está la gente en casa, tan tranquila, ¿no? Se van de vacaciones, hacen lo que puede cada uno y pasan de la realidad que nos es común a todos, ¿no? Este país pues no va bien, España no va bien, no podemos decir que España va bien porque estaríamos mintiendo, ¿no? Y España es un gran país ciertamente, pero es un gran país en potencia. Nos debemos sacar el potencial ese que tenemos, que es grande, ¿no? Si España se sacara ese potencial que tiene, realmente llegaríamos muy lejos, ¿no? Pero desgraciadamente tenemos el potencial, pero no nos aprovechamos de él, ni le sacamos el partido que le podríamos sacar. Entonces, en este artículo comento otros momentos de la historia de España donde esto no fue así, sino mucho mejor, ¿no? Debemos recordar que España fue la dueña del mundo, la primera potencia mundial, ¿no? Lo consiguió nada más formarse como nación a raíz del matrimonio entre los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ellos pues hicieron un plan para que España pudiera ser primera potencia, ¿no? Y entonces en aquella época pues el mundo conocido prácticamente se limitaba a Europa, ¿no? A lo que es Europa. El resto pues era bastante incógnito, ¿no? Se sabía que existía Asia, pero era muy, muy desconocido para los europeos, ¿no? Algunos viajeros, aventureros, habían ido a Asia, se habían internado en aquellas tierras, como Marco Polo, ¿no? Y vinieron hablando muy bien, que a ver, era un continente muy rico, tal. Entonces España y otras potencias estaban viendo a ver cómo podían conseguir esas riquezas que había en Asia para conseguir mediante esos recursos, pues, ser la potencia hegemónica de la época, ¿no? Y España lo estuvo estudiando y llegó Cristóbal Colón, que era pues, un hombre de mar, ¿no? Un científico también, ¿no? Que él creía que la Tierra era redonda y que había una ruta fácil para llegar a las Indias Orientales, que le llamaban que era la parte posterior de Asia, que se suponía con grandes riquezas, ¿no? Entonces los reyes católicos tuvieron la virtud, la habilidad de confiar en Cristóbal Colón y le enviaron a esa expedición y encontró pues lo que él creía las Indias Orientales, que en realidad era un continente nuevo, que luego Américo Vespuccio, que era un cartógrafo, un geógrafo, pues se dio cuenta de que era italiano, pero era italiano al servicio de la corona española, ¿eh? Entonces Américo Vespuccio se dio cuenta de que ello no era la parte posterior de Asia, sino que era un nuevo continente que le llamaron América por su nombre, Américo de Vespuccio, ¿no? De ahí el nombre de América. Entonces, pues gracias a los recursos de la colonización, España colonizó toda América. Para España, América nunca fue una colonia realmente, sino que era, digamos, la España que había de ultramar, más allá de nuestras fronteras, ¿no? Más allá del Atlántico, pues había otro continente que era España también, ¿no? Que era América. La América que España colonizó, que fue la mayor parte, ¿no? Entonces, pues debemos reconocer que los recursos de América ayudaron mucho a España a ser primera potencia mundial y gracias a ello, pues España pudo campear por Europa y dominar Europa, ¿no? Eso fue un hito importante, gracias a él, pues España consiguió durante un siglo y medio aproximadamente ser la potencia hegemónica clara, ¿no? Debemos reconocer que hubo grandes personajes durante esa época de los reyes católicos, como el Gran Capitán, ¿no? El Gran Capitán, el mérito del Gran Capitán no solamente fueron sus victorias en la península itálica, ¿no? Sino que también creó una táctica de guerra que sirvió para también dominar América, ¿no? La táctica, pues la de los tercios españoles, ¿no? Que conocemos, la de los tercios viejos de Flandes, toda esa leyenda de los tercios, ¿no? Los tercios no eran más que una unidad de choque que tenía el Imperio Español, que había sido formada por las ideas del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, y consistía simplemente en el empleo eficaz de la artillería junto con las picas, que eran unas lanzas muy largas que empleaban los tercios, especiales para ese tipo de combate, ¿no? Entonces, mediante ese cuerpo conseguían ganar las batallas y dominar a las demás naciones, ¿no?
principalmente en lo que es los Países Bajos y lo que conocemos hoy por Italia, que entonces era una serie de estados, no existía Italia, era una serie de estados, la península itálica, ¿no? España ha dominado todo eso principalmente, luego también pues otras naciones que no dominaba, digamos que directamente, pero que estaban anexadas al Imperio Español, ¿no? Todo lo que es Alemania hoy, ¿no? Esa zona. Quizá lo único independiente que había, que no dependía tanto de España, era Francia e Inglaterra, o el Reino Unido, ¿no? Entonces, pues, son hitos importantes en la historia de España, ¿no? Luego también debemos tener en cuenta que España, pues, tuvo ahí una actuación muy destacada, muy diferente de la que hoy hace el papel, ¿no? Entonces, pues debemos recordar, a partir de ahí, pues hubo otros momentos también muy importantes. Después de la Revolución Francesa vino la Guerra de la Independencia en España, porque Napoleón nos invadió, y pues España demostró que era un país, pues, que había que contar con su pueblo, ¿no? Para hacer cualquier cambio importante, ¿no? Como un cambio de régimen, que era el que pretendía hacer Napoleón, ¿no? Poner ahí a su hermano y hacer que España fuera una nación satélite de Francia, ¿no? Entonces, pues España se rebeló y quería independizarse de Francia y para nada deseaba que Napoleón la invadiera. Entonces, eso fue otra actuación destacada del pueblo español, ¿no? El 2 de mayo de 1808, pues los madrileños se lanzaron, que además va a ser reciente, dentro de poco va a ser la festividad del 2 de mayo otra vez, ¿no? Estamos a una semana prácticamente del 2 de mayo. Entonces, pues el pueblo de Madrid se lanzó a la calle y luchó contra los franceses, muchos fueron fusilados, murieron en el combate, pero los franceses se dieron cuenta de que España no iba a ser un país fácil de dominar. De hecho, no lo fue porque los españoles se lanzaron al monte, ¿no? Que es lo que tenemos en España, un terreno muy accidentado de monte, de montañas, de muchas cordilleras, ¿no? Y ahí se lanzaron muchos patriotas españoles para combatir a los franceses en la guerrilla, ¿no? Que eso es un concepto muy español, ¿no? Que por cierto, ya que comentamos esto, hubo otro español, el general Valeriano Bayler, que fue el que inventó la única táctica que existe para poder combatir la guerrilla de una manera eficaz. Y fue la táctica que emplearon los americanos en Vietnam para defenderse de los vietnamitas, que también utilizaron la guerra de guerrillas. Entonces, pues España demostró, el pueblo español demostró un pueblo aguerrido, ¿no? Que se unió contra los franceses y al final consiguió liberarse del mismo dominio francés. Eh, Sin embargo, pues luego vino Fernando VII, en fin, una serie el siglo XIX, que fue un siglo pues, de muchas luchas entre el antiguo régimen, el nuevo régimen, el liberalismo, que quería suceder al absolutismo, las guerras carlistas, todo esto, ¿no? Demostró que España, mucha inestabilidad, pero guerras, pero que España se preocupaba por su futuro y por salir adelante, ¿no? Y conseguir lo mejor para sí misma, ¿no? Para seguir siendo una nación independiente y próspera. Y luego vino la Guerra Civil Española, del 36 al 39, 1936-1939, donde también pues, se demostró que a los españoles les importaba su futuro y les importaba prosperar y ser una nación pues, donde se podía vivir con dignidad, por lo menos, ¿no? Pero ahora tenemos lo que tenemos, una España completamente pues despreocupada de todo, ¿no? No quiere saber, la gente no quiere tener problemas, ni quiere saber nada de los problemas de la política, se despreocupa. Entonces eso es lo que tenemos ahora mismo en España. Y claro, pues tenemos un presidente que desde mi punto de vista, yo creo que desde cualquier punto de vista que tenga sentido común, pues es un presidente que no es el que merece España en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, pues para ello deberíamos ser los españoles todos más exigentes y no conformarnos, cruzarnos de brazos y dejar que sucedan las cosas en la política, ¿no? Sino que debemos estar atentos y debemos protestar y salir a la calle, armarla, ¿de acuerdo? Ya para que los políticos se den cuenta que esto no debe ser así, porque en España, los dueños de España, la soberanía nacional, es popular. Somos todos los españoles los dueños de este país, no son los políticos los dueños de España, sino que somos todos los españoles. Esto es una democracia y un Estado de Derecho, ¿de acuerdo? Y además de tipo social. Entonces, pues creo que nuestra situación jurídica es inmejorable, pero debemos pedir a los políticos españoles que respeten las leyes, que dejen de robar, que dejen de hacer cosas que no son de recibo, que dejen de violar los derechos humanos, porque en España se violan los derechos humanos, atención, desde la política. Yo soy una víctima de ello. Lo estoy denunciando por todas partes. Entonces, pues, nada más que comentar esto escuetamente, pero que
debemos ser los españoles mucho más exigentes y pedirles a los políticos que se comporten, que trabajen por este país y que dejen de ser vagos y maleantes. Y que dejen de robar y que dejen de hacer todos los desmanes que hacen, a los que se dedican, ¿no? Y que muchas veces miramos para otro lado y nos hacemos caso de ellos. Ellos mienten, claro, dicen que no pasa nada, pero en realidad sí que está pasando. Entonces esto no es un comportamiento normal en política, la corrupción que hay, y debemos pedirles a los políticos españoles que sean más responsables, pero debemos pedírselo todos, el pueblo español, y debemos preocuparnos más por las cosas y no abandonarnos. No, yo vivo bien, me da igual lo demás. Vives bien de momento, veremos a ver lo que ocurre. Porque claro, la política que está siguiendo este señor, Pedro Sánchez Pérez Castejón, es una política que va a dejar una huella que vamos a tener que cerrar en un futuro, tapar en un futuro, pero nos va a costar mucho porque es una huella muy profunda y muy negativa, ¿de acuerdo? Entonces, los curritos somos los que vamos a tener que pagar todos los excesos de este señor, ¿no? Que tiene 3 palacios operativos, el Falcon utiliza discreción para lo que le da la gana, no da explicaciones, y todas en esa línea, ¿no? El parque móvil del Estado ha crecido una barbaridad. En fin, pues una serie de gastos públicos que España no se puede permitir porque tiene un paro laboral desastroso, tiene una deuda cabalgante que es venderse a las potencias extranjeras, y hay muchos servicios públicos que funcionan de manera, la sanidad, muchas otras cosas funcionan regular nada más. Entonces, las infraestructuras están abandonadas. En fin, pues una serie de cosas que no son de recibo, y los españoles debemos ser exigentes y pedirles, vuelvo a repetir, a los políticos de nuestro país que se comporten y que trabajen por nuestro país y que se dejen de hacer cosas que no tienen nada que ver con la cosa pública, ¿de acuerdo? Porque debemos decir que debemos incidir y debemos señalar que el cometido de la política y de los políticos es la cosa pública. La cosa pública son los problemas sociales comunes a todos los españoles. La privacidad de los españoles es donde está nuestra libertad y donde nosotros elegimos lo que queremos hacer con nuestra vida, condicionados por la cosa pública, pero al final la privacidad de cada uno debe ser sagrada, y los políticos no se deben meter en la vida de nadie, ni utilizar la alcahuetería, ni el proxenetismo, ni la trata de personas, que es a lo que se dedican muchas veces los políticos de este país, sobre todo en los últimos años. ¿De acuerdo? Queridos amigos, gracias por escucharme, y vuelvo a repetir, el artículo, si lo queréis leer, se encuentra en la revista Unidad Parlamentaria, La indolente España del siglo XXI, firmada por por mí mismo, que soy Francisco José Audije Pacheco. Gracias por la atención. Un abrazo fuerte para todos.